¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos transmitiendo desde este bello y caluroso puerto de Manzanillo, Colima. Hoy vamos a tratar un tema de gran interés, puesto que se supone que es la plataforma para catapultar la productividad, crecimiento, desarrollo y la innovación tecnológica de una nación, el sistema educativo en México. Alfredo, muy buenas noches. Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí, Excelente. con todo el ánimo, Con ¿no? mucho calor. Así Tiene es, mucho calor aquí en pero con Manzanillo. todo el ánimo. No ha querido llover, Es parte de... es parte del show. Estamos castigados con la lluvia. Hay que bailarle a Tlaloc, pues ahí con eso Está enojado Tlaloc. algo le hicimos. Bueno, después de un incidente que está presentando por ahí, creo que está quemando una camioneta, pues vamos a dar inicio a este controvertido tema. El tiempo no nos permite hacer una relatoria de los precedentes que se tiene del sistema educativo en México. Sin embargo, sí es necesario precisar que la educación en nuestro país ha tenido un largo peregrinaje que hasta el día de hoy no se ha podido consolidar y que está lleno de matices blancos y oscuros que le convierten en un tema complejo, controversial y paradójico. No obstante lo anterior, debemos admitir que dentro de esas flaquezas ha habido avances importantes a lo largo de esta trayectoria que no podemos desdeñar. Pues hay que recordar que la educación en aquellos tiempos era solamente para la clase acomodada, la rectoría de la educación la tenía la iglesia y las mujeres no tenían cabida dentro del proyecto educativo. Estos inconvenientes podríamos decir que ya han sido superados, puesto que se han positivizado en el artículo 3 constitucional, en donde se define que la educación en nuestro país es para todos los mexicanos, es obligatoria, universal, inclusiva, gratuita y laica. Sin embargo, es un hecho irrefutable que aún cuando se ha alcanzado logros a nuestro sistema educativo, sigue siendo uno de los objetivos más apremiantes que se debiesen atender dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Dijo Ignacio Manuel Altamirano: la buena educación es como el perfume de las rosas, se percibe desde lejos. Y si algo precisamente estamos percibiendo es que nuestro sistema educativo todavía se encuentra débil, puesto que hay varias áreas de oportunidad que es necesario atender de manera inaplazable. Para ello, es pertinente que nos hagamos algunos cuestionamientos. ¿Cuál es el modelo educativo que se ha implementado en el país, o hay varios modelos que discrepan unos de otros? ¿Qué papel significativo ha jugado el Sindicato Nacional de Trabajadores en materia de educación? Se le está capacitando al cuerpo de docentes para que estos contribuyan en mejorar la proyección de los alumnos a que sean hombres y mujeres de pensamiento crítico, innovadores, emprendedores y con una fuerte determinación moral. Las evaluaciones que se le están haciendo a los maestros tienen como fin mejorar la formación educativa de los alumnos, o simplemente es un requisito administrativo. El presupuesto que se le está destinando a la educación en el país es suficiente, porque según datos de la OCDE, México ha destinado el 17% de su presupuesto en educación, por encima del promedio, que es del 11%. Sin embargo, dentro de ese presupuesto autorizado en materia de educación, el 86% de ese presupuesto se destina a nóminas de los maestros. Según la encuesta nacional de deserción escolar en la educación media superior a febrero del 2018, el 49.7% de estudiantes dejaron inconclusa su vida académica. Esto nos está dando una idea del porqué. Las escuelas y universidades realmente se están interesando por preparar a los alumnos con mejores perfiles, o todo sigue siendo un producto meramente mercadológico y lucrativo.
Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, PISA coloca la calidad educativa de México por debajo del promedio mundial. Con fecha del 15 de mayo de 2019, en el artículo 3º constitucional se adicionaron 10 párrafos en materia educativa. Esto ya es un parcherío y me pregunto si esto va a mejorar nuestro sistema educativo. ¿Qué papel estamos jugando los padres de familia en cuanto a la educación de nuestros hijos? Porque no toda la responsabilidad es del gobierno, no toda la responsabilidad es para las escuelas. Nosotros somos la base de esa gran transformación. México está por debajo del promedio en el hábito de lectura, en comparación con otros países. Algunos anuncian 2.5 libros por año, otros más optimistas dicen que 3.5 libros por año. Lo cierto es que andamos muy mal en este rubro, porque según datos, por ejemplo, otros países como Japón están arriba de los 40 libros por año. Dentro de ese modelo educativo decimonónico, es decir, del siglo pasado, todavía las escuelas insisten en enseñar a los alumnos datos, fechas, nombres de personajes que, si bien es de interés cultural conocerlos, no dejamos de estar ensimismados en el pasado, en el recuerdo, atrapados en el mito, en una trinchera que no nos permite ver hacia adelante, hacia el progreso de México. En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que no es prioridad evaluar a los maestros en el nuevo proyecto de reforma educativa. ¿Usted qué opina? Sí, como bien dices, ¿no? Realmente son muchas las incógnitas que tenemos, los cuestionamientos acerca del sistema educativo nacional, pero lo vemos reflejado al día a día cuando nosotros vamos a nuestros trabajos, cuando nos dirigimos hacia la escuela de nuestros hijos. ¿Dónde empieza realmente el problema? La respuesta quizá la tenemos más cerca de lo que creemos, ¿no? Yo recuerdo que antes la voz autoritaria la tenían los profesores. Eran autoridad. Y lo que decía el profesor era lo que tenía que cumplir el alumno. Y hoy día parece que ya ese papel Se ha revertido y es: el profesor está equivocado, me tiene que pasar, aprenda o no. Se ha perdido también esa parte de la institución y del respeto, ¿no? Porque es parte de la cadena de valores que nosotros hemos desarrollado como país, y siento que es ese trabajo conjunto entre familia, escuela y Estado, ¿no? Sí, desde luego yo creo que se están cambiando esa cultura, porque finalmente es una cuestión cultural también. Pero yo creo que hay principios muy importantes que sería, y valga la redundancia, necesarios volver a rescatar. Bueno, creo, y retomando un poco de lo que leíste, Arnulfo, es justamente que cuando hablaste de la cantidad de libros que leen otros países y que aquí hay una pequeña discrepancia entre 2.5 y 3.5 libros por año, yo leí algo similar, pero traía un asterisco y decía que ese porcentaje decía que era incluyendo los libros que obligatoriamente tenemos que leer para la escuela. No es porque un hábito de lectura decir, bueno, me gusta tal autor, me gusta este tipo de novelas, este tipo de literatura, lo voy a leer. No es así. Es correcto. No es así. Más sin embargo, también compañero Alfredo comentaba acerca de realmente dónde empieza. La educación, una parte de la educación comienza en casa, pero como padre de familia le exiges a tu hijo que sea un líder si tú no le enseñaste a ser un líder, no le enseñaste a ser ordenado, disciplinado, no le enseñaste
a trabajar en equipo. No lo enseñaste, y eso se puede ver a lo mejor como un ejemplo desde que coopere con ciertas labores en casa. Y la cooperación y el trabajo en equipo se puede ver desde casa. Y se termina así más rápido, de una manera más rápida, a lo mejor las labores que hay, valga la redundancia, en el hogar. Estamos de acuerdo. Sí. Me voy a remitir a la primera pregunta. Alfredo, Luis, ¿existe realmente un modelo educativo o son varios modelos educativos que se contraponen unos con otros? Porque, bueno, estamos viendo países como Singapur, Canadá, Corea del Sur, quizá China. Estamos teniendo el caso también particular de Chile. Ya tienen modelos muy bien definidos. Si nosotros que estamos en el campo de la docencia, vas, impartes clases, y una de las preguntas que me hago, bueno, efectivamente, ¿cuál es el modelo que tenemos que seguir? Actualmente lo que se busca implementar es un modelo basado en competencias. ¿A qué me refiero con esto? Que se debe enseñar con un espíritu o con una base de desarrollar habilidades. ¿Para qué? Que una vez que el alumno egrese, o cómo se va a comprobar que realmente adquirió el conocimiento, sería con base en la resolución de problemas prácticos. ¿Sí? Le enseñas la teoría, mira, esta es la base que tú tienes que aprender al hacer esta fórmula matemática. Paso 2, el establecimiento del problema. Paso 3, comprobar que a través del uso de esas fórmulas matemáticas tú resuelves este problema, lo entiendes, lo asimilas. Estaba estudiando algunos modelos y creo que yo en lo particular los veo muy integrales. Por ejemplo, alguno de estos hay un informe que nos dice que habla de la alfabetización digital, la alfabetización básica, científica, económica y tecnológica, visual informática, multicultural, inventivo creativo, manejo de complejidad, toma de riesgos, trabajo en equipo, colaboración y habilidades interpersonales, comunicación interactiva, alta productividad, pero también hay otros modelos que están interrelacionados y que me parecen muy interesantes y voy a mencionarlos, si me lo permiten. Habla de decisión matemática, científica, creatividad, persistencia, adaptabilidad, liderazgo, conciencia cultural y social. Hay una que me llamó mucho la atención porque habla precisamente de lo que tiene que ver con la educación financiera. Literalmente, bueno, no lo conozco, igual ilústrenme, Bueno, pero yo no he visto, por ejemplo, en las escuelas que se implementen de manera integral este tipo de criterios de evaluación, sobre todo en el aspecto financiero. Y yo creo que eso es muy importante que se implementen en las escuelas, desde la parte básica hasta obviamente las universidades. bueno, yo quiero agregar una humilde opinión. La educación, al ser un elemento centralizado, porque se va a guiar esta educación al modelo de personas que quiere el país. No existe un modelo propiamente para decir este modelo es el ideal educativo, sino que el país es el que decide, es el que aprueba a través de la institución correspondiente, que en este caso sería la Secretaría de Educación Pública, si se acepta o no se acepta ese programa. Por ejemplo, en una conferencia escuché que en la Ciudad de México no dijeron el nombre de la universidad para no entrar en conflicto, mas sin embargo esta escuela tenía como materia optativa Derecho Procesal Penal, siendo que es una materia básica para las personas que estudiamos Derecho. Entonces, sale esta persona, se gradúa, ¿qué clase de defensa va a llevar cuando toque a su puerta un asunto de índole penal?
Otros países, tú ya mencionaste algunos como Singapur, te faltó mencionar Rusia, por poner otros ejemplos. Todos estos países son líderes en criptoeconomía. Hablando de la educación financiera que mencionaste, Arnold. Sí. Son líderes en criptoeconomía, inclusive todavía hace unos meses Vladimir Putin va a incluir justamente la materia de criptoeconomía a las universidades que lleven esa materia como afín, ya sea puede ser contabilidad, puede ser administración. Correcto. Entonces estaremos de acuerdo en que no hay un modelo estructurado homologado. Que venga directamente del gobierno. Bueno, es que el Estado es el del que, bueno, de acuerdo al artículo tercero constitucional, es el Estado el que tiene la rectoría del sistema educativo en el país. De la decisión, pero si lo comparamos hoy día entre instituciones públicas versus instituciones privadas, realmente la diferencia entre una y otra es poca en cuanto a la asimilación del conocimiento. En esa parte desvarió un poco, desvirtuó un poco contigo, Alfredo, por la razón de que justamente la carga la tiene el Estado. ¿En qué sentido? El mismo artículo tercero constitucional dice que la educación debe de ser de tal manera que la persona que esté al frente del grupo sepa cómo explotar, cómo hacer que el joven o niño le saque jugo a sus habilidades. Uno, la situación que se presenta en el país es ad hoc a la globalización. ¿Estamos preparados culturalmente para ello? Y dos, nuestra historia como país no nos ha presionado a querer crecer. Desafortunadamente a lo mejor gozamos de muy buenos recursos naturales, pero no sabemos cómo explotarlos, ¿no? Sabemos que cumpliendo un trabajo mínimo yo puedo llegar a subsistir, pero no hemos sufrido a lo mejor de una crisis, una guerra, una catástrofe natural que realmente, nos haga trabajar en equipo, que es algo que carecimos como país, y dos, que realmente nos empuje a querer crear, innovar, generar tecnología. Hace unos momentos comentabas de los resultados de la OCDE, de la prueba PISA. Está China, Singapur y Estonia. Todos conocemos hoy día lo que es Skype, ¿no? Un sistema, una aplicación en computadoras que te permite hacer videoconferencias a cualquier parte del globo terráqueo, y nadie sabe, o muy pocos van a saber, que ese software fue creado en Estonia. Ahora una república que se separó ¿de dónde? De Rusia. Entonces estamos hablando de esa formación cultural, de competencia que viene desde el Estado, desde la nación, desde esa fervor a la patria, de ese recurso matemático que se les implementa, y crean esto, que tiene un impacto global. Es más, en Estonia es el primer país en el mundo de tener un registro criptográfico de cada persona. Entonces, realmente también la esfera en el ambiente que tenemos geográficamente nos ha puesto en este plan educativo. Yo creo que, bueno, sí se han dado las circunstancias. México, a través de su historia, ha atravesado por circunstancias muy, muy complejas. En el caso particular de Singapur, pasó lo mismo, es decir, el momento en que tienes tu independencia, ¿sabes qué? Pues empiezas de cero, tienes que empezar de cero, y tiene que ver mucho con la cuestión del liderazgo. Obviamente quien toma las riendas en ese momento del país pensó en la gran importancia que tenía su sistema educativo, es decir, todo tenía que desprenderse precisamente de la educación, y es así como lo ha venido haciendo Singapur, como lo está haciendo actualmente China, como lo está haciendo Corea del Sur, como lo está haciendo Canadá, como lo está haciendo Chile. Nace de una necesidad urgente, precisamente por hacer que sus naciones se conviertan en estados más productivos, que tengan crecimiento, desarrollo y, pues, por supuesto, seguirle apostando a lo que es la innovación tecnológica. Por supuesto, y ver los requisitos que le piden a un docente para dar clases en la universidad. En Inglaterra
el 40% de los docentes que dan clases en la universidad tienen doctorado. En Brasil es aproximadamente el 30-33%. Argentina y Chile, que es algo más o menos con lo que México está más o menos a la par, hablando culturalmente y económicamente, pero en Argentina y en Chile es el 12% de los docentes. México, menos del 3% de los docentes tienen doctorado, menos del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los nuevos requisitos que se le está exigiendo a este grupo de personas para que puedan dar clases. Aquí en México la quieren heredar, la plaza. No la quieren, la heredaban. Ese dato que mencionas Sí, la heredaban. es muy importante porque hoy día, ¿cuántos somos en el país? 130, casi 140 millones de habitantes. personas. Y si tú te vas al registro del INEGI de cuántas personas tienen el nivel de licenciatura hoy día, y no llegamos ni a los 10 millones. Entonces, estás hablando que de esos 130, 140, ni 10 millones tienen una preparación a nivel licenciatura. ¿Cómo vas a enfrentar o hacer cambiarle ese engranaje, esa ideología a los otros 120? Ya no hablemos de que llegues a un nivel maestría o doctorado, porque el número se reduce abismalmente, ¿no? No, por supuesto, inclusive desde nivel secundaria. Aquí en México, 67 de 100 comienzan a estudiar. A la edad de nivel secundaria, esto ya se reduce a 33 personas que logran terminar la secundaria. Sí, es correcto. Bueno, ahorita 33 de 100. Luis, adelantando un poco a la pregunta, fue de hecho el último cuestionamiento que hice, y fue precisamente en una de las conferencias que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisó que en este proyecto educativo, en esta gran reforma educativa, no era necesario evaluar a los maestros. No sé cuál sea su opinión, porque en todos los países que ya hemos mencionado, las evaluaciones a los maestros se les están haciendo. Pero obviamente el enfoque es totalmente diferente al sistema o a la forma o al método que en algún momento dado implementó el expresidente, ¿cómo se llama? Peña Nieto. Y precisamente fue el gran boom, la problemática que se usó con el cuerpo de maestros, precisamente por el tipo de evaluaciones que están haciendo. Obviamente en esos países está haciendo de manera muy diferente. La idea es catapultar precisamente que lo que se le está capacitando a los maestros realmente sea para digamos, un servicio que les sirva o que sea muy funcional obviamente para los alumnos. Bien. Pues después de esta interrogante volvemos en unos segundos. Bien, hace un momento comentábamos sobre la situación que estamos viviendo en cuanto al sistema de evaluación, o al método de evaluación que estamos haciendo, y la opinión que tiene el presidente de la República al respecto. ¿Alguien quiere opinar en relación a este punto? Yo pienso que sí es correcto que se evalúe a los maestros. Desgraciadamente traemos un sistema educativo muy arcaico de hace 200 años, y principalmente porque no dudo de la capacidad de los maestros, pero una cosa es que sepan y otra cosa muy distinta es cómo se lo transmiten a los niños. Cómo saber si ese niño está captando la idea de lo que quiere dar a entender el maestro en el aula de clase, en la clase respectiva. Entonces yo en esa parte sí, estoy en contra de que no quieran evaluar. Los tienen que evaluar, los tienen que seguir evaluando, y que pues obviamente la persona que
más capacitada es la persona que va a obtener o va a permanecer en su trabajo. Sí, además, bueno, nosotros somos docentes y bueno, yo creo que nosotros estaremos en la mejor disposición de que nos sometan una evaluación. La diferencia, Alfredo, es que digo, estamos tocando otros países porque es necesario hacerlo. Efectivamente, a lo mejor hay más rigurosidad en cuanto a los métodos de evaluación, a las formas de evaluación, pero también el maestro está en otra categoría. Estamos hablando de que se le está incentivando de otra manera también. Entonces yo creo que ahí también estriba la importancia. Sí, no, de hecho existe una máxima que dice que todo aquello que no es medible no se puede mejorar. ¿Por qué? Porque no tienes un punto de referencia de, oye, ¿por qué funciona Japón? ¿Por qué funciona Finlandia? ¿Por qué funciona Singapur? ¿Por qué México no funciona? Entonces, hay que poner ese parámetro para decir, va por aquí, o esto ya funcionó, no, pero no hay registro, no hay... El problema también radica en que cada 6 años parece que es borrón y cuenta nueva, como si no hubiera una progresividad. Entonces, aquí lo que se espera no tanto del gobierno, sino también de nosotros como docentes, es luchar y proponer, a pesar de esa falta de interés del gobierno, preocuparnos por entregar un buen profesionista, no un operario ejecutivo de conocimientos especializados más. O sea, yo considero que la realidad es empezar a generar líderes. No tenemos líderes. Si nos ubicamos en los jóvenes de hoy en día, ¿a quién siguen? ¿Qué ejemplo tienen? ¿Qué liderazgo hay? No tenemos líderes. No hay líderes. Y efectivamente salen de la universidad, no saben hacer nada. Salen del bachillerato y no saben muchos de ellos manejar bien lo que es una computadora. Menos los programas básicos para poder hacer sus trabajos, pero hay muchas deficiencias y también carencias en el sentido de que es muy posible de que a lo mejor el recurso sí lo hay y a lo mejor sí lo envían, pero a lo mejor no llega al destino. Es correcto, el famoso moche que dice nuestro querido presidente, pero como dices, o sea, eso es algo lamentable porque ahora existe un analfabetismo digital. Porque, ¿qué le sabes mover a la computadora? ¿Qué si la red social? ¿Qué si, oye, ¿me puedes hacer este formato y tal? Caray. O empieza ser autodidacta a través de tutoriales. Y resulta que a lo mejor en el tutorial que vio en el internet aprendió más que en el aula. Eso también es otro punto que hay que saber equilibrar, sí, claro, en el uso de los medios informáticos de hoy día, ¿no? Sí, es correcto. Les quiero hacer otra pregunta. Las universidades, bueno, la escuela, la universidad, ¿creen que realmente están preparando alumnos con mejores perfiles de acuerdo a lo que está exigiendo la sociedad mexicana y también las exigencias internacionales? Yo creo que no. Yo creo que no, si estamos un poco rezagados, no le estamos dando importancia a ciertos temas. Por ejemplo, bueno, mi área es el derecho. De cierta universidad ya quitaron la materia, por ejemplo, de derecho agrario aquí en el estado. Sin embargo, creo que es un error porque el 50-60% del territorio nacional es equidad y todo eso le compete a la materia agraria. Están desmantelando tribunales agrarios, están desmantelando instituciones agrarias como el Registro Agrario Nacional, y entonces el chico que estudia derecho, que no llevó esa materia, y cuando llegue un asunto de este tipo a sus manos, y más si esa persona vive en un lugar donde hay mucho terreno ejidal, pues ¿cómo le vas enfrente? ¿Cómo va a poder auxiliar a esa persona? No lo va a hacer. Ahora, hay muchas otras
materias que no se están abordando, temas como delitos electrónicos, delitos ambientales, derecho biológico. Sí, claro. En el aspecto internacional considero que estamos quedando rezagados porque si nosotros observamos la balanza comercial del país, tenemos así de importaciones y así de exportaciones. Entonces tenemos un déficit económico. ¿Por qué? Porque somos maquiladores. Que llega la inversión extranjera y ¿qué hacemos? Que si autos, que si refris, que si microondas, que aires acondicionados, pero ¿qué de todo eso realmente es tecnología generada en el país? Tenemos un instituto de investigaciones atómicas, nucleares, y mucha gente no lo conoce, no sabe qué estudios se hacen. ¿Hay un recurso destinado a eso? Sí. Ahora, el eslabón que se pierde es nuevamente, no tenemos generación de líderes, no tenemos esa mentalidad de qué, de producir y aprovechar lo que tenemos. Bien lo mencionas, derecho agrario, lo están desapareciendo. ¿Por qué? Porque no llegan los apoyos, o llegan mal, o nadie se ha acercado realmente a ese sector No ha habido algún a interés. explotarlo, ¿no? Aquí en el estado tenemos oportunidades de café, tenemos oportunidades de limón, de plátano, y por años no se ha encontrado esa conexión. Es académicos, sector productivo, ¿y qué? Entrarle a la globalización, exportarlo. Esa es la clave, ¿no? Muy bien. Se le está capacitando al cuerpo de docentes para que estos contribuyan en mejorar la proyección de los alumnos. Se nos está capacitando. La capacitación ha radicado más en temas de enseñanza de cómo identificar niños problema, cómo atender un poco lo que es el bullying, cuando siento que culturalmente el bullying siempre ha existido, nada más que ahora lo pusieron de moda o de tendencia. Antes se le llamaba carrilla. Exactamente, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto y que considero necesarias es esa presión. ¿Por qué? Porque tú obligas a la persona a defenderse, a meter las manos, a crearse esa resistencia. Y ahora con la tendencia de, cuidado, es que eso es bullying, le estás quitando esa necesidad de defensa, porque ya lo haces un poquito endeble. Pero es parte de la tendencia a cómo generas tú a la persona. O sea, le tienes que enseñar a cómo torear, a cómo defenderte. ¿Por qué? Porque en el campo laboral le va a llover. Sí, de hecho, esto que comentas, Alfredo, es muy interesante, importante, porque precisamente algunos de los ingredientes que están dentro del modelo de otros países, precisamente de la resiliencia, es decir, cómo puedes superar la adversidad. A nosotros que nos educamos a la vieja usanza, en donde el maestro en algún momento dado te distraías, era el borrador, el gis, las orejas del burro, el reglazo, la vara, pues creo que no sufrimos un trauma psicológico, ¿no? Obviamente también ha habido a lo mejor los excesos, pero no pasó nada, ¿no? Yo creo que estamos atendiendo mucho eso, como comentas, en materia de capacitación y también con el conocimiento que los maestros tienen que tener sobre el manejo de algunos sistemas para efecto de calificaciones, reportes o controles. Sí, perdón. Abonando a eso que comentaste, Adolfo, pues la crianza de antes era diferente. Nos criábamos en el patio, en los jardines, jugando X cantidad de juegos que se nos ocurrían porque echábamos a trabajar nuestra imaginación, nuestra creatividad, y todo eso te daba habilidades que ahorita un niño común y corriente, la mayoría de ellos no las tiene porque está en redes sociales, está en un videojuego o está en la computadora. Se ha perdido de esa interacción ambiente, resolución de conflictos. Porque antes se trepaba al árbol, a ver cómo lo hacía, se raspaba o lo que sea, pero él quería descubrir.
Claro. Les hemos cortado las alas de explorar. Ahora, ¿qué sucede? Ve que se va a subir, cuidado, te vas a caer, o no salgas, o no corras, o no esto, no aquello. Entonces, inconscientemente les estamos diciendo que el mundo es peligroso, que el mundo te va a atacar, que el mundo no es apto para ti, en lugar de todo lo contrario, de, mira, descubre. Yo me acuerdo cuando hacíamos lo de la plantita, iniciabas a la persona a conocer el medio ambiente, el porqué de las plantas, el porqué de los animales, el porqué del ciclo del agua, y lo empezabas a ser cómplice del entorno de la sociedad. Hoy día tenemos el internet, tenemos redes sociales y nos quedamos en pequeños grupos. Y cuidado, si tú no piensas igual que yo, te bloqueas, se acabó, ¿no? Entonces, no hay esa dirección. Estamos de acuerdo. Quiero hacer otro cuestionamiento, obviamente por cuestiones de tiempo, pero yo creo que es muy importante, es básica, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando familia en cuanto a la educación de nuestros hijos? Creo que no estamos enseñando como padres lo que deberíamos enseñar en casa. Creo, ya lo mencioné, trabajar en equipo, a ser líder, ser ordenado. Educación financiera. Educación financiera de, oye, si te doy 50 pesos a la semana para los camiones, supongamos, o nada más para gastar, pues de esos 50 pesos, ahorra el 10%. Ahorra un 15% y lo demás gástatelo. Esa es una educación financiera. Entonces, eso no lo estamos enseñando, pero también no es culpa también de muchos padres de familia por la razón de que son cómodos, sino que también no tenemos como padres de familia vidas estructuradas, es decir, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. Yo creo que es en tu caso, Luis. Bueno, se supone que así es como debe de ser la vida estructurada. Claro, claro. Pero la mayoría, por las exigencias laborales de hoy día, no tenemos eso. No, y que el esquema económico ya cambió. Generaciones atrás, el que proveía el alimento, el sustento, era el padre. Sí, la mamá se quedaba en casa y se quedaba a vigilar a los niños y el chanclazo, y esto. Era la educadora, ¿no? Exacto, entonces ha cambiado, esto ha cambiado. Hoy, por la cuestión económica, la madre tiene que salir de ese núcleo y con quién se quedan los niños, ¿no? Con el videojuego, con el internet. Se está jugando un papel ya. Es la niñera más práctica. Que ahora, no hay que satanizarlos tampoco. No, por supuesto que no. Y tampoco aclarando que también no se generaliza. Una de las cosas que sí creo que deberíamos dejarle ahorita en nuestro auditorio es pregúntenle a su hijo qué hizo en el día o qué aprendió, porque muchas veces aprendemos a raíz de ellos, ¿no? Denle los buenos días, cómo te fue. Sí, yo creo que los padres de familia estamos dejando de hacer algo muy importante en cuanto a la educación de los hijos. Todo este sistema, la cuestión de la globalización, desarrollo quizá de nuevas tendencias, nos están prácticamente distrayendo de ese núcleo importante que es la familia. Eso es indiscutible, es irrefutable. Ahora el padre de familia sigue trabajando, pero también la madre desde hace ya un buen tiempo ha incursionado prácticamente a la labor. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora quién atiende y quién educa al chamaco o a la chamaca? Entonces, es muy importante. Entonces, creo que sí, como padres de familia, tenemos que hacer un acto de concientización. Quiero terminar esta conversación haciendo otra pregunta más, porque es también muy importante.
Dentro de nuestro modelo educativo, todavía los maestros, algunos maestros, seguimos enseñando a la vieja usanza. Seguimos poniendo en práctica la memorización, seguimos trabajando bajo datos, seguimos dándole una gran importancia a nuestros héroes patrióticos, apréndete las fechas. Y la pregunta, yo digo que es importante conocerlo como cuestiones culturales, pero esto tiene que ir más allá. O sea, estamos trabajando todavía con los mitos, con el pasado, que finalmente no nos deja desprender de ese pasado y no vemos hacia el futuro, no estamos viendo hacia el progreso de México. Es correcto, siento que una de las cosas que se debería atacar en eso con las fechas es buscar la identidad nacional del mexicano actual. Porque si nosotros vamos, o los que han ido al extranjero se han dado cuenta que internacionalmente siguen teniendo la idea del mexicano que está acostado en un cactus con el sombrero y el zarape. Y es real. Hoy en pleno siglo XXI siguen pensando que el mexicano es así. Está el estigma. Perdón, pero hay algo bien curioso. Justamente eso lo escuché hace un momento, donde en los billetes mexicanos seguimos poniendo a nuestros héroes, a las personas que consideramos héroes, Dictadores de la independencia. exacto. Y un billete, por ejemplo, de Singapur, tiene como una especie de Partenón griego y unos alumnos atendiendo al maestro. Vean la mentalidad, un país que le apuesta a la educación y otro, como decía, que seguimos viviendo en el pasado y a lo mejor dándoles mérito a ciertos héroes, para seguir recordando, seguir viviendo en el pasado. Sí, hay modelos inclusive en donde, bueno, a lo mejor no lo mencionamos, pero digamos que en la parte básica de nuestra enseñanza, de nuestro propio aprendizaje, no les están enseñando matemáticas o física o química, les están enseñando prácticamente principios más fundamentales como saber trabajar en equipo, cuestiones de liderazgo. Competencias blandas. Es correcto. Yo creo que si empezamos por esa parte, a enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los alumnos lo que es una responsabilidad, lo que es saber trabajar en equipo, la importancia de la ética, la cuestión del cuadro moral, yo creo que estaríamos dando pasos agigantados, porque no nos estaríamos preocupando nosotros como maestros, ya cuando los alumnos llegan a la universidad, en tratar de disciplinarlos, porque realmente cuando llegan a la universidad, valga la redundancia, es que todavía estamos disciplinando alumnos que ya están prácticamente en una carrera profesional. No, y que llevan 12 años estudiando. Aquí volvemos a caer en una contradicción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en nuestros tiempos llevamos la materia de civismo? Quitaron el civismo, ahora es ética y valores. Bueno, retomaron el civismo en las escuelas, con ética y valores. Pero en muchas universidades están quitando la materia de ética, que porque no sirve para nada para el alumno en la vida práctica. Cuando yo creo que todo el problema de corrupción, todo el problema de corrupción, para no entrar en más detalles, en este país es justamente por la falta de educación. Estamos totalmente de acuerdo. Creo que toda la evolución que han tenido los países a los cuales ya hemos hecho mención tiene que ver precisamente con una plataforma de valores. Tiene que ver con una plataforma de querer hacer de sus países naciones prósperas, mejor educadas. Yo creo que este es uno de los pilares fundamentales y un tema muy importante para los fondos estratégicos que se tienen que implementar en los planes nacionales de desarrollo. ¿Quieren hacer algún cierre? Estamos prácticamente Yo concluyendo. solamente quiero agregar que a la educación se le debe de dar el mayor presupuesto posible
porque vean todo lo que nos está costando como sociedad no tener esta educación. Nos está costando más caro. Bueno, ya no nos alcanzó a ver lo de presupuesto, pero bueno, tengo entendido que inclusive en comparación de otros países también en desarrollo, el presupuesto que se le está destinando al sistema educativo debería ser suficiente. El problema es que no se está destinando precisamente para hacer un mejor sistema educativo. No se está presentando el recurso. Entonces, bueno, eso quizá lo pospongamos para otra mesa de debate. Sí, no, son muchas cosas las que hay que abonar. Es un tema, de igual manera como los anteriores que hemos tocado, de bastante amplio. Muy amplio. Pero también, ¿cómo queremos que nuestros chicos aprendan, estén cómodos, si en muchas escuelas ni siquiera baño tienen, donde les piden a los papás ciertas cooperaciones hasta para pagarle al conserje porque la escuela o el presupuesto no alcanza para pagarle al conserje, donde tienen mesabancos viejos, rotos, Sí, pues no están cómodos, pues todos cómo van a aprender. sí, de hecho alguien decía, no, México no es un país subdesarrollado, es un país subadministrado. No estamos administrando adecuadamente nuestros recursos. Alfredo. Sí, yo me quisiera, como comentario final, sacar a Pitágoras en su dicho: hay que educar a los niños para no castigar a los hombres. ¿Por qué? Porque realmente el problema que tenemos, corrupción, falta de generación de tecnologías, es porque no estamos educados o no tenemos esa línea. Entonces te sale más caro contratar a alguien que no sabe que preparar a gente que te va a resolver. ¿No? Es correcto. Muchas veces traemos esa idea de que dame y dame y dame y dame, cuando debería ser al revés, ¿no? Es proporcióname lo suficiente para yo generarte más. Es correcto. Así es. Sí, bueno, finalmente mis comentarios es, tenemos que hacer una arquitectura, tenemos que trazar un diseño prácticamente transversal en donde somos varias partes interesadas que nos tenemos que involucrar en este proyecto educativo. Es decir, gobierno, universidades, padres de familia, alumnos, la sociedad en general, porque este es un trabajo prácticamente conjunto, integral. Comentamos, apreciable auditorio, que estos temas que hemos venido tocando realmente son muy amplios, son varias aristas que podíamos desprender, el tiempo no nos lo permite, esto prácticamente es una pizca prácticamente de un complejo problema, de un problema muy complejo. Pero bueno, finalmente lo que tratamos es entrar a sus hogares, entrar a esas computadoras, que se les esté dando un uso correcto, precisamente para que empecemos a cambiar nuestra actitud y nuestra forma de pensar. Hacer de esta nueva juventud gente crítica, reflexiva, consciente y responsable de que México los necesita para hacer, obviamente, cambios sustantivos como se están haciendo ya en otras naciones. No alcanzamos a veces a entender por qué México, con sus 130 millones de habitantes, con infinidad de recursos naturales, sigue siendo un país, o seguimos siendo un país que todavía no nos podemos catapultar como un país ya en desarrollo. Es increíble el no lograrlo todavía, pero eso se requiere a través de una fuerza totalmente conjunta y integral. Muchas gracias y muy buenas noches. Atentamente, Peripatéticos. Alabanza,